Bueno, ya vieron el video sobre la tutela, ese es uno de los poquitos casos y aquí les estoy mostrando el modelo de la tutela en sí, cómo se debe presentar, esto es básicamente el cuerpo de ello. Vamos a pasar al modelo de habeas corpus. ¿Qué es el habeas corpus? Está consagrado en la Constitución en el artículo 30. Dice, quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 36 horas. Entonces, des en cuenta en cuánto tiempo se resuelve esto. O sea, el habeas corpus inclusive está sobre la tutela. Eh, Se creó para contrarrestar las arbitrariedades y atropellos de la fuerza pública. Es el derecho que tiene toda persona de pedir ante un juez que decida si la detención o durante ese proceso de detención ocurrieron irregularidades, lo que provoca que se declare el procedimiento ilegal. Cuando cualquier autoridad, ya sea judicial, policial, militar, hace una detención, debe cumplir con una serie de requisitos y estos requisitos están por ley, o sea, están obligados a cumplirlos. Una persona solo puede ser detenida por las autoridades cuando, pongan atención, existe una orden escrita de un juez que autorice la detención por motivos que están descritos en la misma ley, que sea sorprendida cometiendo un delito o una contravención, que sea descubierta con objetos que permitan concluir que de verdad cometió el delito de la contravención. Cuando una persona es arrestada y no se cumple con ese mínimo de requisitos en los casos que les acabo de mencionar, la detención es arbitraria y se puede instaurar el recurso de habeas corpus. Ese recurso lo puede presentar el mismo afectado, pero recordemos como está privado de la libertad, pues a veces le queda difícil, entonces lo puede hacer un familiar, un amigo, un vecino o un abogado o cualquier otra persona que tenga conocimiento del hecho. También lo puede presentar el personero municipal, recuerde que les hablé de las personerías o veedurías, el defensor del pueblo y el procurador o sus delegados. Se presenta también ante cualquier autoridad judicial del lugar donde se encuentre el detenido. Escuchen muy bien, esto es importante, porque si lo presentan en otra parte, digamos lo detuvieron en Bogotá y van y lo presentan en Cali, el juez inmediatamente les va a decir allá que no tiene competencia, entonces lo deben presentar en Bogotá, donde hicieron la detención arbitraria de la persona, o si usted considera que fue arbitraria. También se puede presentar si el detenido se encuentra en un municipio y ustedes consideran que el juez de ahí o el juez no, la autoridad de ahí cometió una arbitrariedad y como es en un municipio pequeñito, van al municipio más cercano, al municipio vecino para que resuelvan, porque la misma persona que está ahí no puede resolver sobre lo que él hizo. Entonces, el habeas corpus se presenta por escrito y debe contener por lo menos la siguiente información. Aquí está el nombre de la persona. Por ejemplo, yo, Aide, identificada con cédula tal, en mi condición de mamá o de hermana de fulanito o de amiga, en consideración de que la privación de la libertad es ilegal, por tal cosa, entonces empieza a comentar, fulanito, fulanita que fue afectada, se encuentra en tal sitio, y los motivos por los que le dijeron que la habían detenido. Muchas veces ni les leen los derechos ni el motivo por el cual los detienen, eso también es ilegal. Y todo esto se firma bajo la gravedad de juramentos. Ya les expliqué que se presenta ante el juez penal o promiscuo o ante el juez penal del municipio. Si son varias las personas que están aprehendidas o detenidas, se puede hacer para todos o para uno solito. Si no se sabe en dónde lo detuvieron, se solicita al juez oficiar a varias dependencias hasta encontrarlo, porque muchas veces nos dicen, oigan, a fulanito lo detuvieron y está en no sé dónde, pero no se sabe bien en dónde, entonces toca acudir a estos mecanismos. Si es posible, se debe decir qué funcionario fue el que ordenó la captura o quién lo hizo, no que unos policías lo detuvieron, que no que los del ejército allí en un retén. Y recuerden que en un plazo de 36 horas deberá resolverse el habeas corpus.
En ese se irá si existen o no las razones legales para el arresto o la detención y se debe ordenar su inmediata libertad. Si el juez dice que eso fue ilegal, es de inmediato. Ninguna persona puede decir que no le da salida, que el director de la cárcel, que otro juez, que no, que viene el del ejército y dice que no le da salida. No, señor, eso es inmediato. También quiero desde ya decirles que yo no les voy a dar un texto guía para que ustedes tengan como consultar en las otras materias. Los textos guías de ustedes se los he ido dando a través de todo este curso, que es la Constitución Política, los derechos humanos, los derechos fundamentales, y al final le voy a dar una lista de los videos en donde pueden ver todo. También cuando hablemos de la normatividad específica sobre la libertad religiosa, ahí mismo hago relación de ellas y ustedes pueden consultarla por internet o comprar la norma. Tenemos otras acciones, como ya les dije a ustedes, el derecho de petición, ya entramos en ellas. Necesitamos hablar sobre la acción de cumplimiento. ¿Qué es la acción de cumplimiento? Resulta que el gobierno saca una ley y dice, la ley ordena que en las piscinas se debe tener siempre marcadas de tal manera, tienen que estar siempre un salvavidas, tienen que estar siempre los flotadores. Esa es la ley, así quedó la ley. Ustedes conocieron el caso tal vez hace como 4 o 5 años en que una niña murió en una piscina, pero realmente no había en ella nada de esas indicaciones que decía la ley. Entonces ahí viene la acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento surge para que toda persona acuda a la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de esa ley o un acto administrativo. En ese caso prospera la acción. Si prospera la acción, la sentencia ordenará a la autoridad que no cumplió eso, a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. Por ejemplo, en el caso de la ley que les comenté, tienen que ordenar a todas las partes donde exista piscina que se coloque esa señalización, se tenga un salvavidas, se tengan los flotadores. Entonces la acción de cumplimiento se reglamentó y está hoy en día vigente. Eso no es que se haya ido abajo. Si ustedes ven que hay una ley que no se está cumpliendo, entonces ustedes acuden a la acción de cumplimiento. No se necesita tener conocimientos jurídicos especiales. La solicitud es muy sencilla, simplemente se enuncia, no tiene una formalidad como la tutela, simplemente se enuncia cuál fue la ley y que no la están cumpliendo y por qué usted dice que no la están cumpliendo, y también puede acudir ante las autoridades que ya le mencioné. Tiene que tener en cuenta, como en los otros casos, que antes de presentar una acción de cumplimiento debe haberse presentado un derecho de petición, y ese derecho de petición tiene que haber sido contestado en forma fuera de términos, o si lo contestó, como les expliqué anteriormente, que no cumpliera con todas las formalidades. Tenemos también, normalmente las acciones de cumplimiento se interponen ante los jueces administrativos, que son los encargados de velar porque las normas se cumplan. Tenemos las otras acciones también, que son las acciones populares. Las acciones populares, ¿qué son? Son para garantizar la defensa y la protección de los derechos e intereses colectivos. Normalmente le interpone un número plural de personas. Se considera en varias situaciones, por ejemplo, para proteger los derechos colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad, la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y así otros de similar naturaleza. Un ejemplo, yo vivo a la orilla o varios vivimos a la orilla de un río, y resulta que ese río está siendo contaminado por todos los desechos que están saliendo de una fábrica a un laboratorio o algo químico. Eso nos está afectando a todos. Entonces eso es proteger el derecho colectivo. Quiere decir que están originando daños a un número plural de personas
y eso es sin perjuicio a lo que le corresponde a la persona particular, ¿no? Es muy diferente que yo le diga al juez, mire, nos está afectando a nosotros 20 y el juez diga, sí, cierran esa fábrica, cierran ese laboratorio, pero mi acción particular es, no, mire, qué pena. El laboratorio X o Y, a raíz de todo ese desecho que mandó por el río, afectó mi salud, la de mis hijos y eso me creó cierta enfermedad y tuve que incurrir en ciertos gastos o me desmejoró en eso. Esos son dos acciones diferentes, pero entonces lo que les digo, la acción anterior es de grupo. Entonces tiene que haber dañado o inferido los derechos de intereses colectivos y también tiene que hacerse ante un juez administrativo, puede con las mismas autoridades que yo ya les expliqué y puede ser una persona que represente a ese grupo. Puede, normalmente pues todos firman, pero hay una persona que está siempre pendiente de eso que está pasando. Esta acción normalmente se debe resolver en un término de 90 días. Recordemos que esos son términos que están escritos en la ley, pero no, por lo general no se cumplen en estos casos. Tenemos la otra acción, que es la acción de la habeas data, que la habeas data está en el artículo 15 de la Constitución también, que habla derecho a la intimidad, habeas data, inviolabilidad de documentos privados. Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley. Es importante saber que esto no es realmente un mecanismo de defensa, sino es un derecho en sí que tiene todo ciudadano para que actualizar y rectificar informaciones sobre los que se hayan recogido acerca de él. Este derecho también es defendido mediante la acción de tutela, sino que la llamamos habeas data, y garantiza la protección al buen nombre, el derecho a la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la imagen, y pretende la protección de la dignidad de la persona en torno a la veracidad y exactitud de las informaciones que se hayan divulgado acerca de ella. Todo ciudadano tiene derecho a conocer de manera inmediata y completa cómo y por qué aparece registrado su nombre en ciertas bases de datos. La respuesta tiene que ser inmediata. Tienen que resolverla, estamos igual frente a una habeas corpus. Tienen términos muy perentorios, muy pequeños para que les resuelvan esto. Ahora tenemos la otra, que es acción de grupo. Una acción de grupo no debe confundirse con la acción de las que les hablé anteriormente, porque esta acción de grupo es cuando se ha ocasionado daños por lo menos a 20 personas, pero que busca esa acción de grupo. La acción de grupo busca que se indemnice a las personas por los daños ocasionados, por lo menos deben ser 20 víctimas. Pretende proteger el patrimonio de las víctimas, y ya sea por la violación de un derecho colectivo o cualquier otro derecho. Normalmente se requiere de un abogado para estos casos, y también puede presentarse ante el juez, quien luego de analizar las pruebas y la cuantía de los perjuicios y ordena pagar una suma determinada o la niega, dictar su fallo, su sentencia, pero también en ella existe la posibilidad de apelarlo. Es un mecanismo que se puede emplear hasta 2 años después de sucedidos los hechos, y por los cuales se busca que se indemnice. El abogado será el encargado de instaurar toda esta demanda
y también será el encargado de pasar o indemnizar el dinero a todas las víctimas. Claro que eso ahorita tiene una restricción porque nos hemos encontrado ante abogados que se les olvidaba entregarle las indemnizaciones a las víctimas. Los invito para que vean a continuación unos videos muy pequeños sobre habeas corpus, habeas data y la diferencia entre demanda, denuncia y querella. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tratamos de confundir, vamos a decir, vamos a demandar o vamos a denunciar. Entonces la demanda es como la parte civil, laboral, familiar, y la denuncia y querella es la parte penal. Entonces los invito a que vean los siguientes videos. Habeas corpus. Artículo 30. Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 36 horas. ¿Qué es el habeas corpus? El artículo 30 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho de habeas corpus. Se ha discutido si realmente es un derecho, si se trata de un recurso, o si se trata de una acción. Para el derecho fundamental de la libertad física artículo 28, lo cierto es que es un instrumento eficaz. Hace parte del derecho procesal constitucional. Es una tutela especializada de la libertad física, que conserva un alto contenido emocional, en razón de sus orígenes 1687. Que tengas cuerpo, tu estructura corpórea merece respeto, tú debes ser traído al juez por tener tu cuerpo, tienes derecho a ser traído al juez para que decida si estás justa o injustamente detenido. Se consagra en la Constitución expresamente el recurso, que antes era contemplado en disposiciones de rango legal, en los códigos de procedimiento penal. Leyes que reglamentan el habeas corpus. Ley 1095 de 2006, Ley de habeas corpus de Colombia. Ley 15 de 1992. Artículo 2. Ley 599 de 2000. Artículo 177. Ley 600 de 2000. Artículo 4. Artículo 382 al artículo 389. Ley 971 de 2005. Artículo 1 inciso 2. Artículo 11. Artículo 17. Ley 1142 de 2007. Artículo 1. Habeas corpus en Colombia. Estas son algunas noticias que ponen en evidencia el habeas corpus en Colombia. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión de un juez que negó la excarcelación de varios parapolíticos que interpusieron un recurso de habeas corpus. Arnulfo Méndez. María Cristina, el tribunal dijo que los políticos y otras personas implicadas en el proceso deben seguir en la cárcel. El Tribunal Superior de Bogotá le cerró las puertas jurídicas a la libertad de los implicados en el escándalo de la parapolítica y le dio la razón al juez primero laboral de Bogotá, quien el fin de semana pasado les negó el habeas corpus que habían presentado en contra de la Fiscalía. Aunque en el habeas corpus los parapolíticos alegaban que como ahora eran investigados por concierto para delinquir simple, debían quedar en libertad porque el delito es excarcelable y que los debía investigar la justicia ordinaria y no la especializada, el tribunal les dijo lo contrario y le dio la razón a la Fiscalía. La ley le asignó la investigación y juzgamiento del delito de concierto para delinquir de carácter simple o agravado a los fiscales y juzgados penales del circuito especializados. Con ponencias de los magistrados Ligia Giraldo, Manuel Serrano y Luis Alfredo Barón, el tribunal les dijo a los parapolíticos que la Fiscalía había obrado ajustada a la ley al dictarles medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación. La única medida de aseguramiento viable es la detención preventiva y que tampoco se puede desconocer ni controvertir en esta instancia judicial. Con base en estos argumentos, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá le negó la libertad, entre otros, a Víctor Guerra del Espella y Eleonora Pineda, así como a los demás implicados en el escándalo de la parapolítica que presentaron el recurso. Niegan libertad por habeas corpus a Plazas Vega. Mayo 10, 2010. La jueza de Bogotá, María Estela Jara, negó por improcedencia el recurso de habeas corpus interpuesto por la defensa del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, procesado por los desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia. Según lo informó el defensor de Plazas Vega, Jaime Granados, en entrevista con Caracol Radio, quien presentó el recurso pidiendo la libertad de Plazas Vega, considerando que la juez encargada del caso, María Estela Jara, se tomó demasiado tiempo, 8 meses, sin determinar una sentencia. Ante la negativa por parte del juez, el abogado defensor anunció que interpondrá recurso de apelación para el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, determine si confirma o revoca el fallo de primera instancia.
Igualmente, se conoció que el Tribunal Superior de Bogotá profirió preclusión de investigación a favor de la juez tercera especializada de Bogotá, Estela Jara, por denuncia presentada por Plazas Vega, por presunto prevaricato por omisión y acción. Habeas corpus deja en libertad a Víctor Antonio Guerra. El Consejo Seccional de la Judicatura ordenó la libertad de Víctor Antonio Guerra de la Espriella, procesado por la firma del Pacto de Realito, con el cual se destapó el escándalo de la parapolítica. Sustentado en el cumplimiento de las 3/5 partes de la pena y en la capacitación en cursos como productor de gallinas ponedoras, armado de motores diésel. Todo esto le permitió a la magistrada Marta Inés Montaña considerar que entre el tiempo de detención, el trabajo y el estudio, el procesado superaba los 45 meses de la pena impuesta, pues, redimió 8 horas diarias de trabajo. Habeas Data, no señora, la verdad, no, me suena como algo de información tal vez. Pues a mí me han dicho que la Habeas Data sirve para que a uno lo saquen de las centrales de riesgo. Como hemos observado en los testimonios que recogimos al inicio, muchos colombianos desconocen ampliamente el significado del derecho fundamental del Habeas Data, incluido en el artículo 15 de la Constitución Nacional. Para ayudar a la socialización de este tema, la Superintendencia de Industria y Comercio quiere explicar hoy qué es, qué alcances tiene y cómo puede ser ejercido este derecho. El Habeas Data le permite a los ciudadanos conocer, actualizar, rectificar y eliminar la información recogida sobre ellos en archivos y bases de datos públicas o privadas. El derecho de Habeas Data no solamente se encuentra en la Constitución Nacional, también ha sido desarrollado por la Ley 1266 de 2008, que reguló el denominado Habeas Data financiero, es decir, la forma de ejercer los derechos frente al reporte de información en las centrales de riesgo, y la Ley 1581 de 2012, que corresponde al régimen general de protección de datos y comprende todas las bases de datos de entidades públicas y privadas que recojan, utilicen y circulen nuestros datos personales. Ahora, volvamos sobre el significado de la expresión Habeas Data, que puede entenderse como eres dueño de tus datos. Es decir, que los ciudadanos tenemos unos derechos en torno a la información que entidades públicas o privadas almacenan sobre nosotros. Conozcamos de la voz de los propios usuarios algunas de las inquietudes que surgen en torno al concepto del Habeas Data. A mí me solicitaron mis datos personales para participar en una rifa en un centro comercial. Diligencié por internet un formulario con todos mis datos para afiliarme a una entidad de salud. Sin embargo, después de eso comenzaron a llamarme a ofrecerme una cantidad de productos, inclusive los domingos por la mañana. En el caso de Habeas Data financiero, pueden recolectarla las fuentes de información, es decir, entidades, personas, empresas con las cuales el ciudadano establezca una relación financiera o comercial. Por su parte, pueden administrarla las centrales de riesgo u operadores de información como la Cifin o Datacrédito, que reciben dichos datos de las fuentes. En los demás casos, la recolección es realizada por un responsable del tratamiento, que es quien conoce y almacena la información del titular con su autorización y la administra o entrega su administración a un encargado del tratamiento. Los usuarios de la información son las personas que acceden a los datos personales por autorización expresa del titular o de la ley. El principio fundamental del derecho de Habeas Data es el de libertad, que implica que el tratamiento de datos solo es posible cuando existe autorización del titular para su recolección, uso y divulgación. Lo anterior nos da pie para explicar qué es posible y qué no en el manejo de la información. A mí me reportaron en una central de riesgo, pero solo supe cuando fui a pedir un crédito y la señorita me dijo que yo estaba reportada. Yo quería saber si como no firmé nada en el formulario que llené por internet,
pero aún así lo diligencié si con eso autoricé para que dicha entidad utilizara mis datos. En el caso del reporte a la central de riesgo, el afectado puede solicitar su eliminación si el reporte fue errado o si ha permanecido reportado por más tiempo del que contempla la ley después de realizado el pago de las obligaciones vencidas. Por el contrario, si el reporte negativo obedeció a un incumplimiento en el pago de la obligación que implicó una mora, deberá actualizarse la información para que la historia de crédito refleje el pago, lo cual no implica que automáticamente deba desaparecer el reporte negativo. En los casos de Jenny Telles y Luisa Cárdenas, si la información es utilizada para fines distintos a los autorizados o por personas no autorizadas, ellas pueden reclamar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pero deben hacerlo a la entidad que recogió o trató su información. Con este marco general, veamos cómo el ciudadano puede reclamar la protección de su derecho de habeas data. Todos los titulares de información pueden interponer reclamos ante las fuentes, los responsables del tratamiento, los operadores y o los encargados de la información, quienes están obligados a dar una respuesta dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo de la reclamación. Si la respuesta es desfavorable o si no hay respuesta a su queja, se podrá presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Veamos cómo usted puede radicar una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Hágalo verbalmente, por escrito o por medio de la página web de la Superintendencia, www.sic.gov.co, en el link Servicios de Información al Ciudadano, Denuncias, Quejas. Recuerde que puede interponer la reclamación de manera directa, gratuita y sin necesidad de abogado. Nuestros datos personales se están entregando a terceras personas permanentemente. Información oportuna y precisa sobre qué es el habeas data puede ayudarnos a ejercer mejor este derecho. Hasta una próxima oportunidad. Y en el vídeo de hoy, como veis en el título, voy a diferenciar demanda de denuncia y querella. La demanda se utiliza para abrir un procedimiento civil, que es aquel que trata sobre temas civiles como los arrendamientos, las propiedades, por ejemplo, o de temas mercantiles o de temas laborales. Pues se utilizaría solo para abrir un procedimiento que trate sobre esto. Y la denuncia y la querella se utilizarían para abrir un procedimiento penal, es decir, de delitos o faltas. Esta es la diferencia fundamental entre ellas dos. La demanda es para asuntos civiles y la denuncia y la querella para asuntos criminales. Dentro de los asuntos criminales, pues la diferencia entre la denuncia y la querella, las diferencias fundamentales es que la denuncia no tiene por qué ser de un hecho que se ha cometido contra nosotros, puede ser de un hecho que se ha cometido contra otra propiedad, contra otra persona. Por ejemplo, vemos que una persona está pegando a otra, pues vamos y lo denunciamos. Vemos que una persona está robando un coche, vamos y lo denunciamos. Si nos roban a nosotros el coche, también vamos y lo denunciamos. Es decir, que podemos ser nosotros los perjudicados de ese hecho o puede que no. También puede ser que seamos parte en el procedimiento criminal como testigos o puede que no. Simplemente ponemos en conocimiento de la autoridad esos hechos y bueno, luego el procedimiento tendrá lugar al margen de nuestra persona. O puede que sí formemos parte, pero bueno, que no es obligatorio formar parte ni ser testigo. No necesita formalidades, puede ser tanto oral como escrito. Nosotros vamos a la comisaría, decimos pues yo he visto esto, tal, no tenemos que identificar a la persona que lo ha cometido, porque la mayoría de las veces si es ajena a nosotros pues no lo sabremos. Si vemos a alguien que pega a otra persona no sabemos quiénes son, vemos a alguien que roba un coche tampoco sabemos quién es, entonces no es obligatorio identificar a las personas. Solo pues poner en conocimiento de la autoridad unos hechos que hemos visto que son constitutivos de delito. Sin embargo, en la querella, pues nosotros sí que somos el perjudicado, siempre. En la denuncia puede que lo seamos o puede que no, pero en la querella nosotros somos el perjudicado y denunciamos a una persona concreta, no denunciamos unos hechos.
denunciamos unos hechos, pero que ha cometido una persona concreta, que sabemos quién es, tiene su nombre, sus apellidos. Nosotros esto se hace de manera escrita, la denuncia, como he dicho, puede ser de manera escrita o oral, y puede ser ante una autoridad, que puede ser un policía o un juzgado, ¿no? Pues en la querella siempre tiene que ser ante un juzgado. Y también tenemos que ir asistidos en la querella de abogado y procurador. Tiene que ser por escrito, es decir, que la querella tiene más formalidades que la denuncia. Además, nosotros en la querella siempre seremos parte, porque somos el perjudicado, y estamos obligados a probar los hechos que estamos acusando. Pues a nosotros una persona nos ha hecho, imaginemos, un delito de injurias y calumnias. Bueno, pues acusamos a una persona de un delito de injurias y calumnias porque ha cometido unos determinados hechos que nosotros tenemos las pruebas para demostrar que esos hechos los han cometido y que nos han producido un daño. Vale, pues creo que estas son las diferencias más importantes. Demanda para procedimientos civiles, denuncia y querella para procedimientos criminales o penales. La denuncia, puede que nosotros seamos perjudicados o puede que no. En la querella siempre somos perjudicados. En la denuncia puede que seamos parte en el proceso como testigos o cualquier otra de las partes integrantes en el proceso, o puede que no seamos parte en el proceso, y en la querella siempre seremos parte del proceso criminal. Espero que os haya quedado claro. No ahondo más porque es liar un poco más el tema. Entonces, si tenéis cualquier duda, me lo dejáis en los comentarios y yo encantada en cuanto pueda os responderé. Así que nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.